Bueno, escucha Radio Isla 1320, esto es el Calentón con Sonia Valentina. Aquí yo pongo mi voz firme y pensamiento libre al servicio de ustedes para que juntos podamos transformar a Puerto Rico. Recuerde que si nos está escuchando por el cuadrante de 1320 de Radio Isla, también puede vernos y escucharnos ambas cosas por radioisla.tv y también por Facebook y por YouTube. Vaya por allí, por cada una de las plataformas, busque Radio Isla. Cuando lo encuentre, le da me gusta y lo comparte. Ahora le ponemos el termómetro al mundo. El termómetro mundial. Muy tristemente, y a pesar de los pesares, continúa esta confrontación y este conflicto entre Israel e Irán. Y Estados Unidos hace amenaza de respuesta masiva a cualquier ataque. De esto vamos a hablar con el licenciado José Francisco Gerbolini, abogado y conferenciante de Derecho y Comercio Internacional. Y vía telefónica nos acompaña el catedrático de Geografía Política, Carlos Severino. Muy buenos días, licenciado José. ¿Cómo está usted? Un placer, Sonia, estar contigo. Además está decir que soy tu fanático. Muchas gracias. Y cuando se abra tu fan club, quiero estar dentro de la directiva. Muchas gracias. Bueno, saludos, profesor Carlos Severino. Saludos, muy buenos días y saludos a la radio audiencia. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, la realidad es que ayer, ¿verdad? La cosa como que escalaba un poco más. ¿Es real? Bueno, pues la realidad es que mientras haya amenazas del refinamiento del uranio por parte de Irán, la cosa va a seguir escalando. Y las conversaciones internacionales de parte de los Estados Unidos y de todos los países que, como yo, somos pacíficos, que creemos que tendrás a tu Dios, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, pues no habría que refinar uranio. Y entonces, pues Estados Unidos quiere que haya paz, que haya conversaciones sobre no desarrollo de armas nucleares, claro, futuras, porque las que ya las tienen no las van a soltar jamás. Y mientras haya ataques de Israel hacia Irán y respuestas de Irán con misiles hacia Tel Aviv, Jerusalén e Israel, pues esta situación va a seguir escalando y hoy no te puedo decir lamentablemente que haya una luz al fin del túnel. Profesor Carlos Severino, ayer trascendía por las redes y leía yo, y la gente me imagino que se alarma muchísimo, que Irán había publicado por televisión una amenaza que decía que todos íbamos a recordar, ¿verdad? El mundo iba a recordar lo que iba a ocurrir. Y ha habido gráficas incluso que se han hecho virales de cómo trasciende una tercera guerra mundial y tal. Realmente, ¿cómo lo ve usted? ¿Estamos en una posición donde realmente Irán, Israel, Estados Unidos puedan meterse en un conflicto a nivel mundial? En este momento, este conflicto que estamos presenciando ya tiene las características y supera la peligrosidad que tuvo la crisis de 1962 en Cuba, la famosa crisis de los misiles. Yo creo que dentro de la propia administración del presidente Trump hay distintas divergencias, porque hace 3 meses, nada más y nada menos que la jefa de la inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo enfáticamente a través de un Twitter que Irán no tiene capacidad de producir armas nucleares y que no tiene capacidad de enriquecerlo. O sea, hay una discrepancia muy, muy seria. Es muy probable que esto sea realmente un conflicto de naturaleza eminentemente geopolítica. Asia y Asia Central particularmente es en este momento es muy apetecible. Hay grandes proyectos, el corazón económico mundial se ha movido nuevamente hacia Asia y hay indicaciones de que muchos países hegemónicos desean tener alguna cabeza de playa e incidencia en esa zona y no lo han logrado durante los últimos 30 años. Quiere decir, el fracaso de las intencionalidades en Afganistán, en Irak, en Siria, no han logrado posicionar a Occidente favorablemente en el contexto del continente euroasiático. Pero realmente se prende, ¿verdad?, por muchas áreas el fuego en esa zona y evidentemente, bueno, a nosotros el impacto que nos tiene es un impacto directamente económico de momento, ya la gasolina subió.
sin razón para mí, ¿verdad? Desde mi perspectiva, en Puerto Rico, pero ya subió. Realmente, ¿qué impacto podemos ver nosotros, además de en esta zona? O sea, estamos hablando de que Israel está peleando en Gaza, está peleando con Irán, de repente está Ucrania y Rusia, hay montones de conflictos por todas las esquinas en esa zona. Pues mire, esto es cuestión desde el punto de vista y desde el crisal con que se ven los asuntos. Estoy en desacuerdo con el profesor Severino porque ni yo estoy allí, ni él tampoco, para decir si se está refinando uranio o no. Así que los izquierdistas van a decir que no se está refinando uranio y nosotros los derechistas vamos a decir que sí se está refinando uranio. Y si esto es así, pues el escalar el asunto geopolítico sobre todos los intereses, porque decía Dios y le dijo a Abraham que a la tierra de Ur de los Caldeos y de Canaán será una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuál es la leche y la miel? El petróleo. En esas tierras se produce petróleo y es apetecible, como aquí sí le doy la razón al profesor Severino, de allí fluye leche y miel, de allí hay petróleo. Allí esa región del Medio Oriente es apetecible y allí están los árabes, que son árabes, descendientes de Ismael, descendientes de Abraham, y allí están los persas. Irán es la meca de Persa. Y Irán no son árabes, son islámicos, pero son chiitas, que son bien distintos de los islámicos sunitas. Y de todo esto sabe muchísimo el profesor Severino, a quien saludo, a quien admiro y a quien respeto. Profesor. Gracias. Adelante. Bueno, yo creo que la clave aquí, y debo decirle pues, al compañero, yo no lo estoy diciendo de personal y propio conocimiento, estoy citando a Tulsi Gabbard, nada más y nada menos que, insisto, que es la jefa de la inteligencia. Si alguien sabe, porque es jefa de la inteligencia del país más poderoso del mundo, tiene que ser Tulsi Gabbard. Así que esto es algo bastante delicado. Pero bueno, pero no está escrito en piedra porque lo diga ella. No, pero bueno, es significativo. Pero lo importante aquí es saber que el arma más importante en este conflicto y que tiene la capacidad de afectar notablemente la economía mundial no es una bomba atómica, es la propia geografía de Irán. ¿Por qué? Porque Irán tiene el control de lo que se conoce como el Estrecho de Hormuz. Y el Estrecho de Hormuz es la entrada y la salida del Golfo Pérsico, que está repleto de petróleo, por donde salen todos los días entre 19 y 21 millones de barriles de petróleo, que es más o menos el 35% de todo el petróleo que circula por agua en el mundo. Una disrupción en el tráfico de ese petróleo, según Bloomberg, esta semana, en un análisis que hizo Bloomberg de prognosis, una interrupción allí podría aumentar el precio del petróleo cuando menos 50%. Increíble. Eso sería un efecto devastador para nosotros, sobre todo en Puerto Rico, que ya estamos en medio de una recesión económica, con muchos problemas económicos y problemas de luz, de energía, que nos va a subir probablemente al 200%, porque estamos hablando que si el petróleo sube el 50%, ¿qué pasa con la luz eléctrica en Puerto Rico? Pues mire, yo no recuerdo desde cuándo tenemos dependencia total del petróleo, pero el petróleo hoy define lo que es nuestras vidas. Dependemos de la gasolina y dependemos de un montón de derivados del petróleo. Por eso cualquier asunto en el Medio Oriente, como muy bien dice el profesor, escala los precios, escala la economía y nos afecta a ti y a mí, Sonia, a nuestro bolsillo. Directamente. Profesor, decía algo. Bueno, esto es muy dramático porque esto tiene efecto, como ustedes ya mencionaron, en cadena. La energía afecta a todo lo demás. En Puerto Rico todo se mueve con energía, con gasolina, y entonces eso pues sería un efecto cascada inflacionario, y sería también un efecto cascada inflacionario en los Estados Unidos, y el presidente Trump prometió, entre otras cosas, precios más bajos y detener la inflación, y eso no sería detener la inflación, eso sería aumentarla. No lo veo como que vaya a pasar si seguimos en esto. ¿Cómo usted ve? ¿Usted piensa que Estados Unidos va a intervenir directamente? Todo parece indicar que sí, creo, sin embargo, que dentro de los escenarios que podemos barajar en este momento, pues debe surgir, esperamos, porque yo soy optimista, esperamos que surja algún grupo de contacto negociador que pueda ofrecer la garantía suficiente a todas las partes involucradas y lograr un acuerdo negociado. Esperamos por eso. Gracias, profesor. Como se decía en los años 70,
Solamente el presidente Nixon podía visitar Rusia. Solamente el presidente Donald Trump, perdonando y con mucho respeto por lo loco que es, puede desviarse a resolver o a acrecentar esta crisis. Yo apuesto optimista como el profesor Severino a que sea positivo y el presidente Donald Trump se acuerde y haga caso a sus asesores para que se lleve la paz en el Medio Oriente. Bueno, así lo esperamos, porque sobre todo más allá de la economía y del conflicto y de los pesares que podamos tener nosotros, a mí me rompe el corazón. Ver niños metidos en esta situación, ver mujeres, ayer veía un video, una mujer en Palestina recogiendo la harina del suelo, y porque hablamos de todos los conflictos, o sea, no solamente del conflicto entre Irán y obviamente Israel, sino también el conflicto de Israel con Palestina, el conflicto en Ucrania, o sea, la miseria humana, el ver la gente correr porque suena una alarma. A mí me destruye emocionalmente, así que yo lo que quisiera es como todos ustedes, la paz para el mundo y que haya un proceso de reflexión, que de alguna forma podamos encontrar un punto medio en este asunto. Les agradezco a ambos. Gracias por acompañarnos. Nos hablábamos con el profesor José Francisco Gerbolini, abogado y conferenciante de Derecho y Comercio Internacional, y con el catedrático de Geografía Política, Carlos Severino. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, en breve hablamos con dos talentos. Participaron en una película que ganó, mire, 3 premios en el Tribeca. Así que ya regresamos. Soy Sonia Valentín, esto es El Calentón.